Muy buenos días, bienvenidos a este video explicativo acerca de las permutaciones circulares dentro de la unidad de técnicas de conteo. Las permutaciones circulares nos permiten determinar el número de formas de ordenar n distintos objetos alrededor de un círculo. Para comprender el proceso de calcular las permutaciones circulares, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. En el círculo en el cual determinamos los ordenamientos, antes de ubicar cualquier objeto, debemos suponer que no existen puntos de referencia, ni una izquierda o derecha definida, así como ni arriba o abajo. Es decir, que un punto alrededor del círculo es equivalente a cualquier otro, debido a la misma simetría o forma regular del círculo. Ahora, si tenemos objetos indistinguibles que son ordenados en una simetría circular, entonces todo va a aparecer igual. Veamos, por ejemplo, si tenemos cuatro objetos no diferenciables, los cuales vamos a ordenar alrededor del círculo con la condición que sean distribuidos espacialmente de manera uniforme uno de otro, podemos notar que como los objetos son indistinguibles, cualquier posición que tomen los objetos sería y parecería igual, considerando la influencia de la posición relativa del observador. Es decir, que nosotros podemos tener esta configuración de los objetos distribuidos de esta manera. Sin embargo, si la tuviéramos de otra manera, los objetos estarían distribuidos igualmente a la misma distancia y tal vez podríamos verlos diferentes es de acuerdo a nuestra posición con respecto al objeto, más no que la configuración o la distribución o la ordenación de los objetos sea diferente. Porque si hiciéramos algún giro de nuestra posición o la posición del objeto, nos daremos cuenta que se vería exactamente igual. A continuación analizaremos la situación en la cual los cuatro objetos del ejemplo anterior ya no sean indistinguibles, o sea que sí los podemos diferenciar. Considerando lo expresado anteriormente, no existen puntos de referencia en el círculo antes del proceso de ordenación. Entonces, al principio, todos los lugares alrededor del círculo son iguales, y esto hace que la primera elección se reduzca a una sola opción. Una vez que el primer objeto se ubique o ocupe una de las cuatro posiciones indistinguibles, se rompe la simetría y este primer objeto se vuelve punto de referencia. Y para el posicionamiento del segundo objeto, restarán o quedarán tres posiciones o lugares distinguibles. Para este ejemplo, el objeto azul es el primero que se ordena alrededor del círculo, y si lo fijamos a las 12 del reloj, luego quedarán las 3, las 6 y las 9 del reloj como opciones para ubicar el segundo objeto, y así sucesivamente restarán dos opciones para el tercer objeto y solo una opción para el cuarto objeto. Por lo anterior, el problema en general se reduce a determinar el número total de ordenaciones o permutaciones sin repetición de n-1 elementos. Podemos expresarlo de la siguiente manera. Las permutaciones circulares de n objetos va a ser igual a n-1 factorial. En este ejemplo, el número de elementos es 4, entonces las permutaciones circulares de orden 4 serán iguales a 4 menos 1 factorial. Reduciendo la expresión, tenemos que las permutaciones de orden 4 es igual a 3 factorial y la permutación de orden 4 sería igual a 3 por 2 por 1 para un total de 6 permutaciones u ordenaciones circulares que se pueden dar alrededor de un círculo cuando tenemos 4 elementos distinguibles. Para comprender mejor la forma de determinar el número total de ordenaciones circulares posibles de n elementos que sean distinguibles, debemos diferenciar los tipos de giros que puede tener un objeto. Para el fin de nuestro entendimiento, clasificaremos los giros en dos grupos. El primer grupo son los giros en torno al punto central de la figura, con rotaciones en el sentido de las manecillas del reloj, como vemos en este momento, o rotaciones en el sentido opuesto, es decir, en contra del sentido de las manecillas del reloj.
Podemos notar que este giro no implica un cambio de la cara de la figura o círculo que está al frente nuestro. El segundo grupo son aquellos giros o vueltas en torno a algún eje, ya sea el giro en torno al eje vertical, como observamos, o el giro en torno al eje horizontal, de modo que el círculo queda con su cara o superficie original detrás de la que queda al frente nuestro. En otras palabras, se invierten las vistas o caras, la frontal se convierte en la trasera y la superficie trasera en frontal, que puede verse derecha o invertida. La correcta ubicación espacial con respecto a los giros nos va a permitir diferenciar dos formas diferentes de calcular las permutaciones circulares, cuyos resultados también son diferentes. La primera corresponde a las permutaciones circulares sobre el centro sin cambiar de cara, como notamos en esta situación. Podemos observar la ordenación de 4 elementos alrededor de un círculo y podemos notar 3 ordenaciones que parecen distintas. Vamos a tomar como referencia la primera ordenación y vamos a comparar con la segunda. Parece que fueran ordenaciones diferentes, es decir, permutaciones circulares diferentes y deberían contarse, o parecería que deberían contarse, cada una de ellas como una independiente. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de que si podemos hacer giros en alguna de esas distribuciones o ordenaciones, podemos eliminar duplicados. Es decir, si al hacer algún giro en el sentido o en contra del sentido de las manecillas del reloj, fijando uno de esos objetos en un lugar específico, podemos eliminar lo que son los duplicados. Entonces, vamos a fijar el objeto azul a las 12 del reloj y vamos a hacer que gire la segunda figura o la segunda ordenación, de modo que también quede el objeto azul a las 12 del reloj. Podemos notar, empezamos a hacer el giro y nos damos cuenta al comparar esa supuesta ordenación diferente que se convierte en la misma que tenemos de referencia en la primera ordenación de nuestra figura, la que está a la izquierda. En este caso, tendríamos que eliminar ese duplicado, es decir, esta segunda ordenación que se veía diferente no se cuenta como una permutación. Lo mismo sucede en nuestra tercera imagen, la imagen de la derecha, parece una ordenación diferente con respecto a la primera y a la segunda, pero si fijamos uno de esos objetos como punto de referencia y hacemos giros en sentido o en contra de sentido de las manecillas de reloj, podemos hacer una comparación para notar si las ordenaciones son diferentes. Aquí llegamos a la misma conclusión. Al fijar el objeto azul a las 12 del reloj, comparando los 4 objetos o las ordenaciones de los 4 objetos en la figura, notamos que es la misma. Es decir, que tanto la segunda figura como la tercera figura no se tendrían en cuenta para contarlas como ordenaciones o permutaciones circulares diferentes. Ahora que podemos reconocer ordenaciones duplicadas, cuando se determina el número de permutaciones circulares con rotación sobre el centro sin cambiar de cara, entonces podemos representar cuáles son las permutaciones u ordenaciones posibles, de modo que ninguna de las ordenaciones coincida con otra mediante algún giro sobre el centro en el sentido o en contra del sentido de las manecillas del reloj. De este modo, finalmente encontramos 6 permutaciones que son las que están mostradas en las figuras y podemos verificar usando el algoritmo o fórmula para este tipo de permutaciones que son permutaciones de 4 elementos va a ser igual a el número de elementos menos 1 factorial. Permutación de orden 4 va a ser igual a 3 factorial. Permutación de orden 4 va a ser igual a 3 por 2 por 1. Permutación de 4 elementos alrededor de un círculo va a ser igual a 6 permutaciones u ordenaciones. Las 6 permutaciones que dan como resultado matemáticamente son las mismas 6 representadas gráficamente, entre las cuales no hay ninguna ordenación duplicada. Recordemos que cuando estamos trabajando permutaciones circulares con rotación sobre el centro sin cambiar de cara, vamos a trabajar con la fórmula o algoritmo matemático que dice que las permutaciones de n elementos va a ser igual a n-1 factorial. Un segundo caso de las permutaciones circulares es aquel cuando consideramos los posibles giros en torno a algún eje.
para eliminar duplicados y así obtener el número de ordenaciones totales diferentes. Recordemos de nuevo los posibles giros en torno al eje para tener en cuenta al encontrar y eliminar duplicados. Tenemos el giro en torno al eje vertical. Aquí notamos que estas dos ordenaciones en un principio parecen diferentes. Sin embargo, si realizamos giro en torno al eje vertical en la segunda figura, notamos que esta segunda figura coincide con la primera y quiere decir que son la misma ordenación. Es decir, que esta segunda, que parecía diferente, no la tendríamos en cuenta para el conteo. A continuación, otro ejemplo de dos ordenaciones que parecen distintas, pero que si consideramos un giro en torno al eje horizontal, la segunda figura resulta siendo un duplicado de la primera. Notemos el giro en torno al eje horizontal y podemos notar en un momento determinado que la segunda figura o la segunda ordenación coincide con la primera figura u ordenación. Es decir, que no deberíamos tener en cuenta la segunda ordenación, pues es un duplicado de la primera. Existe una relación entre los dos casos de permutaciones circulares, ya que la fórmula en el segundo caso es igual a la fórmula del primer caso, solo con la variación cuyo resultado se divide entre 2. Es decir, las permutaciones de n elementos alrededor de un círculo va a ser igual a n-1 factorial, como era en el primer caso, solo con la variación de que en este caso se divide entre 2, lo cual podemos visualizar en el ejemplo que estábamos trabajando, de ordenar 4 objetos o encontrar el número de ordenaciones de 4 objetos distintos alrededor del círculo. Pero si usamos la fórmula del primer caso tendríamos 6 permutaciones, que si bien se divide entre 2 para eliminar duplicados con respecto al giro en torno a un eje, serían solo 3. Notemos que la primera representación u ordenación en la segunda fila corresponde a la primera representación u ordenación en la primera fila. Si solo hacemos un giro, coinciden, lo cual indica que esta ordenación es un duplicado de la primera ordenación de la primera fila. Sucede lo mismo con la segunda ordenación de la segunda fila, va a coincidir con la segunda ordenación de la primera fila. Si se hace un giro en torno al eje vertical, es decir, media vuelta en este caso, obtendríamos la misma ordenación y se consideraría un duplicado, por lo tanto lo eliminamos. Por último, ocurre lo mismo para la tercera ordenación de la segunda fila, que va a coincidir con la tercera ordenación de la primera fila. Si hacemos media vuelta sobre el eje vertical, notaríamos que coincidirían los elementos B con A y C y D ya coincidían. Por lo tanto, esta ordenación es un duplicado y se debe eliminar, quedándonos finalmente o restándonos finalmente 3 ordenaciones o permutaciones circulares diferentes en las cuales se considera el giro sobre un eje. Estas 3 representaciones coinciden con la expresión o resultado matemático para las permutaciones circulares con giros sobre el eje.